Hay muchos seminarios y muchos pastores. Pero las iglesias de Corea están siendo muy criticadas. Parece una crisis, pero yo pienso que Dios nos está dando una nueva oportunidad. Cuanto más oscuro se vuelva todo, una pequeña luz brillará más. Y pienso que será el horario donde la verdadera iglesia que Dios desea va a resplandecer. Yo sé que una iglesia que se levanta correctamente influenciará a todas las demás. Por eso, de forma especial, la iglesia de a todas las naciones tiene que ser una iglesia que pueda edificar como torres absolutas a los nuevos pastores. La iglesia de Antioquía estaba siendo perseguida y muy criticada, y en este momento levantó a Pablo como su pastor. Ellos ayudaron para que este nuevo ministro, Pablo, pueda ser una torre absoluta. Pablo era alguien que perseguía a los fieles de Jesús. Por gracia, él cambió por completo, pero las personas dudaban y no sabían si realmente había cambiado o era una estrategia. Que la iglesia de Antioquía se uniera para levantarle como su pastor y después lo comisionaran como el primer misionero no es cualquier cosa. Tienes que conocer bajo qué corriente estamos hoy. Si ves en el Antiguo Testamento, aparece alguien como Elías. Y yo veo que esa corriente es la misma corriente que hoy está en este momento. Era una época donde también perseguían a los profetas. La iglesia primitiva fue perseguida. Y podemos ver cómo hoy día también las iglesias son perseguidas. Porque yo veo que Satanás tiene que bloquear el evangelio, sea como sea. En el Antiguo Testamento podemos ver a Israel. Dios decía que iba a enviar a Cristo y lo iba a enviar entre el pueblo de Israel. Y es la época donde la reina Jezabel estaba conquistando Israel. Y el pueblo de Israel se divide en Israel del norte y del sur.
El norte se queda como nombre Israel y el sur se denomina Judá. Después del rey Salomón y su reinado, se divide en dos la nación. El norte, que es Israel, es gobernado a lo largo de su historia por 19 reyes. Y el primero fue Jorobabel, y luego el último fue Josías. Y después, en el año 721, es completamente conquistado, antes de Cristo, es conquistado por Siria. Y podemos ver cómo Babilonia conquista por completo Judá también en el 586 y se llevan a su pueblo en cautiverio hacia Babilonia. De entre los 19 reyes de Israel, el 7 es Ahab. Y Omor es su padre. Es una familia que tenía mucha maldad y hacía idolatría. En este momento, Dios llamó a Elías. Dios llamó a Elías y le dio la palabra. Pero estos reyes continuamente perseguían a los profetas. Levantaban falsos profetas alrededor suya en toda la nación que perseguían a los profetas que tenían el Evangelio. Elías fue alguien que fue llamado por Dios en esta época de persecución. Y Dios, de entre muchas personas, preparó también a Abdías en esta época de persecución. Él, siendo un consejero del rey Ahab, también servía a Elías. No importa qué grande es la persecución, Dios siempre está obrando. Abdías ocultó a 100 profetas de Dios en dos grupos de 50 y 50 y los alimentó. No es algo fácil. Aun siendo una persona que estaba cerca del rey, que él pudiera esconder a 100 profetas que estaban siendo perseguidos y alimentarlos, no era cualquier cosa. Y vosotros conocéis el resultado. El resultado es que a través de ellos se levantaron 7.000 discípulos ocultos, que estaban ocultos. Y fue el comienzo del movimiento de Dotán.
en esa época había gran persecución. Otras naciones poderosas también, como Aram, venían a conquistar. Y Dios, después de utilizar a Elías, levantó a Eliseo. A través de Elías, Dios levantó a un nuevo pastor, a un nuevo ministro, que era Eliseo. Dios había preparado todas las cosas para que a través de Elías y el movimiento de Dotán y para que se levante el movimiento de Dotán se levantara Eliseo. Después de que los tiempos de Elías acabaran y Dios levantara a Eliseo para hacer el movimiento de Dotán, había una nación que perseguía a Israel. El rey preguntaba continuamente a Eliseo qué es lo que tenían que hacer, porque Eliseo era alguien que estaba totalmente en oración. Entonces, la nación que atacaba se dieron cuenta que realmente había una persona entre el pueblo de Israel, que era Eliseo, que conocía muy bien por dónde les iban a atacar. Entonces prepararon una estrategia para atacarle. Y rodearon completamente a Eliseo. Y Eliseo dijo esto: delante de Dios oró. Oró para que Dios abriera los ojos y el rey pudiera ver lo que tenía que ver. Y cuando sus ojos se abrieron, pudieron ver el gran ejército de ángeles que rodeaban a Eliseo. Ellos no lo podían ver con los ojos físicos. Y Eliseo dirigió después de ese día, no volvieron a atacar a Israel. Lo que quiero decir es que si sabéis el lugar que es este donde estáis dando culto y cuál es el significado de vuestro culto será diferente. Si pudierais ser conscientes de que realmente Dios está obrando de la misma de la misma forma que obró en Dotán, y que esta es la iglesia y el lugar donde se están levantando nuevos pastores, entenderán el culto y verán a la iglesia de forma diferente. Tenéis que creer el respaldo espiritual que tenéis cada uno de vosotros.
Tenéis que creer realmente que Dios moviliza a sus ángeles para aquel que Él quiere usar. Entonces Eliseo, que estaba en el lugar que Dios deseaba en ese momento, en Dothan, ¿cómo Dios le iba a abandonar? Si realmente conoces cuál es tu respaldo, sabes realmente cómo Dios obra. Esta corriente en la que Dios estaba obrando se perdió. Después de Dothan pasó un tiempo y se perdió. Y hubo un tiempo donde se restauró nuevamente. Es el Nuevo Testamento. Jesús, quien es el Cristo, nació en este mundo. Al venir a este mundo, ¿qué hizo? ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Llamó a 12 apóstoles y los entrenó. Y levantó a 70 obreros. Y estableció la iglesia en el lugar donde ellos estaban reunidos. Cristo vino y a través de los 12 apóstoles y los 70 obreros que él dejó, estableció la iglesia. Hoy estamos en la iglesia. Aquellos que han recibido la salvación y se han reunido es la iglesia. ¿Qué es lo que aquellos que han recibido la salvación hoy tienen que hacer? Levantar a los nuevos ministros, pastores, como torres absolutas. A los nuevos creyentes, levantarlos como torres absolutas. Eso es ser la iglesia que está bajo la corriente de lo que Jesús hizo. El movimiento de Dothan que se levantó a través de Eliseo es lo mismo que Jesús mismo hizo en el Nuevo Testamento. También hubo gran persecución. Durante 250 años, Roma, que había colonizado Israel, estaba persiguiendo al cristianismo. Y perseguía al judío. A través del emperador Constantino, en el 313 después de Cristo, Roma estableció el cristianismo como su religión principal. A pesar de la persecución, esto ocurrió, pero nuevamente se perdió después de que Roma aceptara el cristianismo como su religión y el emperador recibiera la salvación aceptando a Cristo, el César, se perdió esta corriente nuevamente. Porque el César empezaba a venir al culto a la iglesia empezaba a tener poder, influencia sobre la nación. Entonces,
se corrompieron. Y ahí es el comienzo de la Iglesia Católica Romana que conocemos. Entonces, después de muchos años, se levantó el movimiento para restaurar la religión. Es la reforma de la Iglesia que conocemos. Es la corriente que se levantó. Esto que ocurrió en el Antiguo Testamento, que fue restaurado nuevamente este movimiento a través de Jesús y continuó la Iglesia primitiva, donde después de que Roma fuera evangelizada, se perdió nuevamente la corriente. Entonces, ver la época de hoy día y la corriente. La corriente y la época de hoy día. ¿Cuál es? Esta corriente es la misma hoy. Tienes que ser capaz de ver esto. Entonces puedes tener y ser consciente de la historia. El conocer la historia o ser consciente de la historia es diferente. Siendo consciente de la historia, podrás encontrar tu llamado y serás consciente de tu misión. ¿Conocéis la historia de la Iglesia coreana? En el siglo XIX entró el cristianismo. Hace más unos 100 años, un poquito más, que entró el Evangelio a Corea. Dios trajo el Evangelio y resplandeció luz en esta nación. Muchos misioneros al principio fueron asesinados, vinieron y vivieron y murieron como mártires, pero el Evangelio echó raíz. De verdad. Somos personas que tenemos una gran deuda con las misiones. Un país que estaba totalmente destruido, a través del Evangelio se ha levantado. Tenemos que pagar nuestra deuda con las misiones. Yo lo veo así. Es una deuda muy importante que tenemos que pagar en este mundo. Aunque la deuda del banco también es importante, es más importante vuestro llamado y misión. Tienes que saber realmente qué es lo que Dios quiere y lo que Dios te ha dado, si no vivirás en este mundo esclavo de las cosas del mundo. En Corea fuimos colonizados por los japoneses. De forma especial, cuando vinieron los japoneses, los pocos cristianos que había fueron perseguidos. En Corea, las iglesias se movilizaban para levantar la nación. Y yo veo que para levantar la nación, en cada época, en cada momento importante, Dios levantaba a un nuevo pastor. Aunque se levantaba persecución, Dios a la vez también levantaba al nuevo pastor que
aferrado al Evangelio, predicaba el mensaje que tenía que ser predicado, que Dios quiere que sea predicado. En ese tiempo, conocemos la historia del pastor Chu Ki-chol, que fue un mártir que murió a manos de los japoneses porque decidió que no iba a hacer idolatría a los ídolos japoneses. La nación decretó que el pastor Chu Ki-chol fuera nombrado hereje. Pero Dios lo levantó incluso como mártir para que el Evangelio sea resplandecido. Él sufrió esta persecución y murió como mártir, pero a través de su muerte, otros muchos pastores se levantaron detrás de él. Y ha pasado más de 80 años. Y ahora es cuando hablamos de que en ese momento había 10 millones de cristianos y han crecido mucho más, pero donde otra vez ha llegado una época donde incluso vino el virus corona y muchas iglesias cerraron a causa del virus. Yo pienso que si viene otro virus más como el corona, se van a derrumbar muchísimas más iglesias en Corea del Sur. Lo importante es que en cada época Dios está levantando al mensajero, al pastor que tiene que predicar el mensaje que ha de ser predicado. Dios llama a personajes importantes que marcan la época en cada una de las épocas para que el evangelismo continúe hasta hoy. Yo veo que llegará el horario donde este evangelismo que aparece en la Biblia ha de ser restaurado en esta época. Si de verdad os dais cuenta que nuestra iglesia está bajo esta corriente, entonces Dios obrará. Yo tengo esta seguridad. Yo tengo la seguridad de que nuestra iglesia es la iglesia que ha sido establecida bajo esta corriente. Y también veo que a la vez también Dios está preparando a muchos pastores en nuestra iglesia. Que hablamos de nuevos ministros, pues serán gente joven que estudia en un seminario y se vuelven pastores. Tiene ese significado también, pero también tiene otro, que es el que cambia la corriente. El que cambia la corriente espiritual. Y nuestra iglesia ha de ser una iglesia que continuamente cría y levanta a pastores que pueden cambiar la corriente espiritual en su campo. El punto número 1 principal. Entonces, ¿cuál será el pastor obrero que está conectado con Dios? Podemos ver la corriente de la historia de la iglesia coreana. ¿Y bajo qué corriente estamos nosotros hoy día? ¿Qué tipo de pastores, futuros pastores tenemos que levantar nosotros?
si somos la iglesia y además tenemos el seminario que levanta este tipo de nuevos pastores, se levantará el movimiento de Totan en esta época también. ¿Qué es lo que ocurrirá? Jesús hizo su ministerio durante 3 años y medio. Preparó todo durante 30 años y hizo ministerio durante 3 y se fue. Ascendió al cielo. Ahí hay un gran significado de dónde voy a dar mi vida antes de irme. Durante 3 años y medio, Jesús dejó a 12 discípulos. En otras palabras, 12 apóstoles que son pastores hoy día. Y dejó a 70 obreros de la iglesia que habían recibido el entrenamiento correcto, que iban a dar su vida por esos apóstoles también y la iglesia. Ese es el tipo de vida que se parece a la de Jesús. Vuestra vida ha de estar bajo esta corriente. Por eso, ¿cuál es el punto a desarrollar hoy? Nuestra iglesia tiene que levantar a estos nuevos pastores como torres absolutas. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que ayudarles a que puedan entender qué es la iglesia y que puedan levantar la iglesia. Por eso, el templo personal. Una persona que se establezca como templo, iglesia. Y también la unidad de la iglesia, la reunión de la iglesia, donde nos reunimos en el edificio, ¿verdad? La iglesia es la reunión de aquellos que han recibido la salvación. Tenéis que ser capaces de salvar a cada una de las personas, salvar a la iglesia y hacer que se reúnan en unidad. Entonces, cuando regresan a sus campos, es la iglesia que está en el campo. Con estas evidencias podemos ver el mundo, la iglesia hacia las misiones, el mundo. Y después, la iglesia celestial. Porque finalmente iremos al cielo y desde el cielo también vendrá nuevamente Jesús. Esto significa la continuidad que ha de continuar hasta que venga Jesús. Tenemos que ser capaces de levantar a los pastores que pueden hacer esto. Entonces, ¿cuál es la clave de todo esto? ¿Cuál es la clave y el fundamento? Tenemos que cambiar su fundamento, su esencia. Tienes que ser capaz de ayudarles a que cambien su esencia. Hay mucho tipo de corrientes. Hay presbiterianos, hay baptistas, hay muchas denominaciones. Y todos son iglesias. Ayer por la noche pude ver YouTube y había un documental sobre un actor de un musical. Es un actor de un musical que protagonizó El Rey León hace años. Y es una persona que hacía músicas tradicionales. Más que él, su familia se dedicaba a la música tradicional, donde estas músicas que parecen como rituales
Y cuando él estaba en bachiller, era adolescente, él empezó a ir a auditorías para ser actor de algún musical. Entonces se fue a Seúl y estuvo probando aquí y allí hasta que le cogieron en un lugar. Aquellos que conocen y les gustan los musicales conocen su nombre bien. Él también actuó en otros musicales famosos mundiales cuando han venido a Corea. Y un día él fue a una audición sobre un tipo de música donde es diferente a lo que él solía hacer. Y en la entrevista, después de que cantara, dijo que es un estilo que él nunca ha cantado y que parece que no tenía que ver mucho con él, pero que después de descubrirlo, entendió la importancia de este tipo de música y los que les gustan esta música, todos abrieron su corazón. Sus corazones fueron movidos al oírle. Yo de verdad tengo un corazón que quiero ayudar a todas las iglesias de Corea. Quiero ayudar a todos los pastores que realmente desean hacer el evangelismo bíblico en esta época. ¿Por qué? Porque yo he sido salvo por gracia de Dios. No porque yo piense que yo haga bien algunas cosas, sino porque veo que ha sido totalmente por gracia de Dios en mi vida. Y en mi corazón está que quiero salvar y quiero ayudar a todas las iglesias que quieren hacer este movimiento. A mí no me importa que me critiquen o que se levante persecución, porque yo he encontrado delante de Dios lo que tengo que hacer. Entonces, vosotros es importante que como creyentes de la iglesia entendáis qué tipo de iglesia es la nuestra y qué estamos haciendo para que podáis orar correctamente. Pues yo soy una persona que no soy perfecta y cometo también muchos errores. Entonces, hablan mucho de mí aquí y allí, donde me critican y dicen, ellos se están reuniendo y un día se irán, saldrán de esta denominación. No entienden lo que está ocurriendo realmente. Y yo veo que hay una oscuridad que está obrando para que no se forme la unidad. Yo sé que es Dios el que está guiando. Y yo no estoy construyendo mi propia casa, ni levantando mi propio negocio. Mi corazón es que me encanta este evangelio y el predicarlo es lo que más feliz me hace. Y soy feliz porque estoy bajo esta corriente y lo confirmo.
Por eso en mi corazón está el levantar a los siguientes pastores que puedan hacer el evangelismo como lo hizo Jesús. Para ello tienes que entender esto. En el año 1969, una persona en California estableció la primera iglesia satánica. Entonces, ellos tienen como su Biblia satánica. Y tienen como 4 diferentes libros dentro de su Biblia satánica. El primero, en el capítulo 3, versículo 4, ¿qué dice? Ahí les dice que el dueño de tu vida eres tú. Tú eres el dueño de tu vida y el que puede gobernar tu vida. Y te puedes salvar tú a ti mismo. Es las primeras palabras importantes que aparecen escritas en esa Biblia satánica. Satanás está vivo y está obrando también. Él levantó, una persona se llamaba Anton no sé qué, estableció la primera iglesia satánica en California. Y tienen su propio libro, donde dicen que el dueño de tu vida eres tú. Nadie te podrá salvar a ti mismo. Tú tienes que pelear tu batalla y salvarte por ti mismo. ¿Dónde está Dios? ¿Cómo que Dios puede ser tu dueño? No es así. Tú eres el dueño de tu vida. Eso es lo que hablan en la iglesia de Satanás. ¿Por qué digo esto? Sin cambiar la esencia del hombre, es imposible que se levanten cambios. Entonces, el nuevo pastor que se levanta es necesario que se levante como alguien que puede cambiar el estado espiritual personal de una persona. La persona que no ha experimentado ese cambio personal en él no puede ser ese nuevo pastor. También para el obrero de la iglesia, obviamente. Uno que todos llegamos alguna vez como nuevos creyentes, hemos de experimentar ese cambio espiritual en nuestro estado espiritual personalmente. Entonces podremos recibir la respuesta de levantarnos como obreros o como pastores. Para ello lo más importante que has de ser capaz de ver esto correctamente. Hoy que estáis aquí reunidos en el culto de la iglesia, tienes que entender esto. Que es aquel que ha cambiado su estado espiritual, que es aquello que puede ver bien. Que será lo que el creyente no entiende para nada y no puede ver. El pastor está predicando continuamente, todas las semanas da mensaje, pero ¿qué es lo que no ven? Dios levanta al pastor, levanta a la iglesia, y en el momento de que se predica el mensaje, ¿qué es lo más importante que ha de ser compartido? Tenéis que ver esto bien, entonces podréis comenzar correctamente. El pecado. No conocen qué es el pecado.
Y aun conociéndolo, lo conocen incorrectamente. Para cambiar tu estado espiritual, has de conocer cuál es tu pecado. Si no conoces correctamente qué es el pecado, no podrás cambiar. En otras palabras, Satanás, ¿qué es lo que hace? Te dice, tú eres el dueño de tu vida. Nadie te podrá salvar, tú eres el dueño de tu vida. Si de verdad entiendes el pecado, no hablarás del pecado de otros. Si puedes ver la Biblia, especialmente en Romanos, habla y explica sobre qué es el pecado. Donde incluso como 21, en el capítulo 1, 21 pecados aparecen nombrados ahí. Donde cada uno de ellos son pecado también. Pero la Biblia no es solo habla de que eso es pecado. Eso es un fruto del pecado que aparece en el pecador. El verdadero pecado que hay en el hombre es aquel donde no está adorando a Dios, donde no está creyendo en Él, donde vive separado de Dios. Eso es pecado en sí. Donde está viviendo una vida donde piensa que no necesita a Dios, que Él es el dueño de su propia vida. Eso es pecado. Entonces continuamente aparecen estos frutos del pecado en ti. ¿Habéis escuchado mi mensaje hasta ahora? ¿Habéis escuchado cuando os explico sobre el pecado original, el problema espiritual y el destino al que está atado el hombre? Y lo explico de una forma para que lo podáis entender. Los judíos diferencian a las personas en dos tipos. Los diferencian como judíos o como gentiles. Ellos lo diferencian de esta forma. Nosotros somos judíos, los demás, todas las naciones son gentiles. ¿Por qué? Dios dio el Evangelio primeramente a Israel y Cristo vino en Israel. Pero ellos malinterpretaron el Evangelio, pensando que Dios les dio el Evangelio solo para su nación. Por eso, hasta hoy día, no han encontrado la respuesta. Dios se hizo hombre, vino a esta tierra para solucionar el problema del hombre, para salvación de todo hombre, pero ellos entendieron que solo para su nación y discriminaban a todas las naciones. Y la Biblia lo diferencia de dos formas. ¿Cómo la Biblia diferencia a las personas? Aquel que está dentro de la generación de Adán y aquel que está en Cristo.
Todos los hombres son generaciones de Adán. El ser humano viene de las generaciones de Adán. Entonces, la Biblia diferencia entre aquellos que están en Adán todavía o aquellos que están en Cristo. ¿Qué es aquel que está en Adán? Aquel que está en Adán, ¿qué es lo que ocurre? La paga del pecado es la muerte, entonces quiere decir que continuamente esa condenación del pecado está en vosotros. Y el pecado os acusa continuamente, os condena. Y un día morimos. Aquel que está en Adán vive bajo esto. Porque es pecado. El que tiene el pecado está bajo condenación. Y la deuda del pecado, la paga del pecado es la muerte. Entonces, lo que se preocupa el judío siempre es cómo podemos llegar a ser justos y salir de esta condenación. Ponen todo su interés solo en esto. ¿Cómo ser justo? Y llegaron a la conclusión de que la forma de ser justo es cumpliendo con las leyes de Dios, cumpliendo con la ley. Porque en la Biblia podemos ver, si cumples la ley, puedes ser justo. Aunque vivas toda tu vida siendo justo, cumpliendo con toda la ley, pero una vez antes de morir la incumples, te vuelves injusto, te vuelves pecador. Si puedes guardar toda la ley sin cometer ningún error durante toda tu vida, serás justo y recibir la salvación. Pero el día antes de tu muerte, con 100 años ya, cometes un error. Has insultado a tu esposa de repente. Entonces, todo lo justo que ha sido hasta ahora se vuelve injusticia. Pierdes tu justicia. Y ahí aparece la condenación. Entonces, ¿qué más? Tienes que ser circuncidado. Los judíos lo hablan así. Si eres descendencia de Abraham. Y Jesús vino como judío. Los judíos nacen y desde que nacen dicen somos la descendencia de Abraham. Entonces somos salvos. Piensan que son que nacen siendo salvos por su descendencia. Pero Pablo dijo que no es así. Que no por tu circuncisión no puedes ser salvo. Diciendo estas palabras y hablando de Abraham, Pablo lo explica muy bien, diciendo que es que Abraham recibió la salvación guardando la ley. ¿Cuándo se formó la ley?
Dios dio los 10 mandamientos a Moisés al salir de Egipto, donde, según los judíos, hay muchas leyes, hay más de 600 leyes ellos han sacado, pero Dios lo resumió en 10. Y Jesús lo resumió en 2. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Cuando en Génesis podemos ver que la Biblia dice que como Abraham creyó en Dios, se volvió justo. No es que Abraham guardó la ley, sino que recibió la salvación por la fe. Por la fe recibió la salvación. Antes de que se formara la ley, estaba Abraham. Entonces los judíos pensaban sobre esto y aún así no querían aceptar lo que están diciendo. Entonces decían, aún así tenemos que circuncidarnos como Abraham. Pero estas palabras aparecen antes de que Abraham fuera circuncidado, de que fue justo por fe, porque creyó en Dios. Y después, más tarde, fue circuncidado. Es muy importante. El libro de Romanos, especialmente entendiendo la época en la que fue escrito. Por mucho que el hombre se esfuerce en guardar la ley, no puede guardarla. Por eso, el hombre no tiene más remedio que enfrentarse a esa condenación de Dios. Tenéis que entender bien las palabras, aunque parezcan difíciles. El problema fundamental. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios para que estuvieran con Él. Pero el hombre, siendo tentado por Satanás, cayó en pecado y quedó separado de Dios. Su espíritu quedó muerto y quedó atrapado en Satanás. Eso es la condición de ser pecador, donde uno quiere llegar a ser como Dios. El tipo de vida, el hecho de que yo viva pensando que yo soy el dueño de mi vida, donde yo decido, ya es pecado en sí. Esto tiene que ser grabado en ti correctamente. Y tienes que entender qué es el pecado. El pastor correcto, el nuevo pastor que es levantado como torre, es aquel que puede explicar correctamente qué es el pecado, de dónde ha venido el pecado, de dónde viene el hombre y cómo recibimos la salvación. ¿Cómo podemos escapar de todo esto? ¿Cómo entonces hemos cambiado si hemos escapado? Aquel que pueda hablar esto concretamente es el nuevo pastor. Tienes que entender esto bien. No puedes hacer tu fe sin conocer esto. Todas las personas tienen que entender, no pueden recibir la salvación por sí mismos. Con ser justo es suficiente, pero no pueden ser justos. ¿Por qué?
porque yo soy mi dueño. Siendo yo mi dueño, eso en sí es pecado. Entonces no puedo ser justo. Por eso el hombre desde que nace no le funciona. Y continuamente dentro de mí sale el pecado. Y Satanás obra continuamente. Todas las personas son descendencia de Adán. De verdad, lo que aparece en vuestro corazón, lo que florece de vuestro corazón, vuestro pecado no es algo que vosotros podéis solucionar. Por mucho que se creen éticas, morales, no podrás cubrir el pecado. Por eso Dios, para salvarnos, ¿qué hizo? Envió a Cristo. Entonces, que yo esté en Cristo, ¿qué significa? Tenemos que recibir la salvación, en otras palabras. No es que tú evolucionas como persona, siendo mejor persona, actuando mejor, comportándote mejor, y de esta forma podemos decir que eres salvo. No, eso no te puede salvar. Por cambiar el agua de recipiente no quiere decir que se haga pura. Eso es la religión. Ser un agua mala, en mala condición, y empezar a ser un agua buena, mejor, es la religión. Jesús cambió el agua a vino, no un agua a un mejor agua. Esto es muy importante. Jesús lo que cambia es tu esencia, tu fundamento. De agua a vino, completamente otra cosa. No de un agua a un agua más limpia o un agua mejor, sino de un agua a vino. En otras palabras, si no es recreación, no funciona. ¿Lo entendéis? Si estás atrapado, si tu pensamiento, corazón está atrapado por la obra de los demonios, no importa cuánto te esfuerces, no puedes escapar de ese destino. Por eso desde el principio, incluso antes de que nacieras, Dios ya tenía esa predestinación para que tú pudieras recibir la salvación. Y es por eso que Dios envió a su único Hijo a esta tierra, para que a través de Él, a través de su muerte y resurrección, pudiéramos recibir la salvación. Él vino en cuerpo de hombre. Por eso, en Gálatas 4 habla de que el tiempo ha venido y Él ha nacido de una mujer. Él quiere decir que vino perfectamente como ser humano, como hombre. Pero no de la simiente de la mujer, de la simiente de Adán, porque si naciera de la simiente de Adán, nacería con todo pecado como hombre.
오셔서 아담의 인간의 후손으로 오셔서 그 죄를 짊어지고 죽으신 겁니다. 완전하신 하나님이 완전한 사람으로 오셨다. Siendo completamente Dios, fue también completamente humano. 예수님께서 Nació sin pecado y murió por todos nuestros pecados 그리고 y resucitó. 어떤 인간도 죽었다가 부활하고 있죠. No hay nadie así. 그래서 그리스도는 완전하신 하나님인데 완전하신 인간. Siendo Dios completamente, también era Dios. 율법 아래서 낳고 그리고 그냥 여자의 También era humano. 왜 완전한 인간으로 Nació como perfecto humano, 죄 문제를 해결할 수 있어요. sin pecado, para poder solucionar el problema del pecado del hombre. 왜 죄액사슬 사망입니다. 그리고 그분이 뭐냐? 그리스도만이 이분이 부활하신 거예요. 저와 여러분이 당해야 될 모든 죄로 가진 저주와 사단의 권세를 그리스도께서 십자가에 죽으시면서 완전히 깨뜨리시고 부활하셔서 여러분과 함께 여러분을 일으키시고 이 사실을 믿는 자, 저와 여러분이 그리스도만 Aquellos que creen realmente que Cristo es esta persona, hizo esto, puede estar dentro de Cristo. Es algo que vosotros ya conocéis 근데 여러분 진짜 알아야 돼요. y tenéis que conocer de verdad. 생명의 승리의 법이 죄와 사망의 법에서 La ley de vida en Cristo Jesús está librada de la ley de la muerte y del pecado. 죄와 사망의 법이 Es aquí, con Adán, hay una ley de pecado y muerte. Pero en Cristo sois libres de esta ley del pecado y muerte. 그리스도 안에 있습니다. 새로운 Pero eso en 2 Corintios 5:17, aquel que está en Cristo es nueva criatura. 보라 생겼습니다. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. 새로운 Tú y yo somos nueva criatura. 여러분의 삶 조금씩 바꾼다고 해서 여러분이 Tus acciones, tu actitud, por cambiar tu estilo de vida no recibes la salvación. 그리스도를 통해서 저와 여러분을 재창조해 Dios, a través de Cristo, tiene que recrearte como nueva criatura. 그 사실을 믿음으로 Entendiendo esto y creyéndolo es que recibes la salvación. 그 행함을 알고 그 은혜를 인하여 너희가 믿음으로 구원받는 거예요. 좀 이건 여러분 이해해야 돼요. 정말로 성경의 복음을 제대로 알아듣고 정말로 그리스도 안에서 내가 진짜 구원으로 실업 됐다. 내가 그럼 죄져도 되나? 라는 질문이 맞는 사람은 진짜 복음받는 거예요. Entonces, la persona que se pregunta, si esto es entonces así, entonces yo puedo pecar. 정말로 제대로 복음 듣는 사람이라면 Aquel que ha entendido el Evangelio puede llegar a preguntarse esta pregunta. 생기는 사람은 진짜 제대로 된 복음을 듣는 사람. Aquellos que se preguntan, si entonces en Cristo ya no tengo condenación por el pecado, entonces ¿puedo pecar? Es posible que te preguntes esto. 복음들의 서투합치라고 Es porque has entendido bien lo que significa el estar en Cristo. 여러분이 정말로 예수가 De- 이 그리스도께서 해결하신 문제에 대한 답을 복음을 진짜 알아듣는 사람은요 이런 식으로 일단 Puedes llegar a pensar eso si de verdad entiendes la condición en la que estabas como pecador y lo que Cristo vino a hacer y que en Cristo no hay condenación y que yo reciba salvación porque he creído en Él. Entonces, aun equivocándome, aun pecando, 생긴다면 de verdad, no tiene condenación porque Cristo pagó por todos mis pecados, incluso el futuro. Es normal que tengas esa pregunta si lo has entendido. El que no lo ha entendido es el que se equivoca diciendo, ¿cómo va a ser? ¿Qué significa esto? 제가 좀 뒤쪽 올레신 처치 Yo estoy aquí dentro de el santuario
de la iglesia. Vamos a decir que desde afuera nos disparan con arcos y flechas. Entonces, ¿será que me pueden dar? No, ¿por qué? El edificio me está protegiendo. Satanás te ataca. ¿Te puede realmente herir? No, porque estás en Cristo. Cristo es el que te está protegiendo. Pero bueno, si yo recibo salvación y ya no tengo condenación porque estoy en Cristo, entonces ¿puedo vivir pecando? Hay una ley más grande que todo esto. Y eso lo hablaré después, en otra ocasión. Si estáis en Cristo, os volvéis uno con Cristo. Si conocéis este secreto de la salvación, aunque queráis pecar, es que no podéis hacerlo a la ligera. Sabéis que yo soy mal dibujante. La Biblia dice que somos el cuerpo de Cristo y que Cristo es la cabeza y nosotros el cuerpo. El diácono Sindópil. Cuando digo el diácono Sindópil, ¿es entonces solo su cabeza el diácono Sindópil o todo su cuerpo? Cuando hablo Icheon, ¿solo su cara es Icheon o su cuerpo también es Icheon? Mi cuerpo, mi cara, todo soy yo. Si yo estoy en Cristo, soy nueva criatura. Entonces, ¿Cristo y yo somos diferentes? ¿Cristo y yo somos diferentes? No, un cuerpo. Y Cristo es el que está obrando en nosotros y nos hace semejantes a Él, nos hace que le sigamos a Él. Pero nosotros somos débiles y nos equivocamos. Pero no hay condenación sobre ti. ¿Por qué? Porque estás en Cristo, porque miras a Cristo y continúas siguiendo a Cristo. Y mi vida va cambiando. No estoy corrigiendo mis actitudes, sino que cada vez que entiendo la gracia que hay en aquel que está junto conmigo, quien es Cristo, mi vida va cambiando. Así cuanto más lo entiendo, más voy cambiando. Y mientras esa obra se va levantando en mí, yo voy cambiando poco a poco. Voy cambiando. Tenéis que entenderlo bien. Él cree y va a la iglesia. ¿Y por qué es así? Satanás os ataca de esta forma. Por eso, yo veo que los creyentes que no entienden el Evangelio se confunden y se afligen más que incluso el no creyente. ¿Por qué? Habéis recibido a Cristo la salvación y vais a la iglesia, pero Satanás os ataca y os confundís más. Tú eres diácono, pero tú has decidido seguir a Cristo, pero mira lo que has hecho. Estuviste bebiendo, estuviste haciendo lo otro. Y estás ahí sufriendo por todos los dardos de fuego que Satanás te envía, sin recordar la bendición que tienes en Cristo. Aunque bebas, está bien. No hay quien te pueda condenar. Entonces, bebe continuamente. Sigue bebiendo. ¿Es eso lo que estoy diciendo? No, no estoy diciendo eso. Sino que en Cristo no hay esa condenación y que conozcas a Cristo, entonces vas a ver la obra de santificación que Cristo está haciendo en ti, que va haciendo en ti. Tu vida va cambiando a lo largo de tu vida. No es porque te esfuerces en cambiar,
sino que así cuanto voy conociendo esta gracia que hay en Cristo y la luz de Cristo es resplandecida más en mí, la oscuridad se va de mí. Confiesa que no puedes con tu fuerza. En tu debilidad, confiesa que no puedes con tus fuerzas y que necesitas a Cristo y que por eso miras a Cristo. Entonces esa obra se levanta un día. La santificación no es simplemente que tu vida o estilo de vida ha cambiado, sino que entendiendo que eres y que si no es a través de Cristo es imposible y que mires solo a Cristo en la santificación. ¿Y cuándo te glorificas por completo? ¿Cuándo te vuelves santo por completo? Cuando vayas al cielo. Un cuerpo. Si lo entiendes, empiezas a cambiar. Empiezas a cambiar. Aquel que comenzó su obra en ti, Él lo perfecciona hasta los días de Jesucristo. No se trata de cambiar tus actitudes, tus acciones. Creo en Jesús, pero mira lo que estoy haciendo y continuamente caigo en esto. No hay condenación. No vas a ser condenado por eso. No puedes ser condenado por eso, porque Cristo murió por ello. Entonces, al conocer a Cristo, al mirar a Cristo, vas cambiando. Creen en Jesús, ¿por qué no cambian? Dicen. Van a la iglesia, ¿por qué no cambian? No conocen lo que ha hecho Cristo. Y no conocen cómo han cambiado al recibir a Cristo. Porque me veis hablando así, pensáis que yo hablaba bien antes también. No es así. Yo soy una persona que si me pongo delante de las personas, me pongo rojo y no puedo hablar. Yo era así. Y un día, yo cambié. Al ver la gracia de Dios en mí, yo pude empezar a cambiar. Vi que mi alma era avivada. Mi corazón, mi pensamiento tenían paz. Porque me di cuenta que era hijo de Dios, que Dios es mi Padre, que Cristo murió por mí, que yo estaba muerto y ahora vivo en Él. Entonces cambié mi estado mental, emocional, todo empezó a cambiar. Soy nueva criatura. Por cambiar de iglesia no quiere decir que tu estado espiritual cambie. Dentro de Cristo has de cambiar. Dentro de Cristo. Un cuerpo, un mismo cuerpo con sus partes. Por eso podemos ver que la Biblia nos habla de 7 tipos de oficios, los que profetizan. Unos como profesores, otros como ministros. Somos todos cada uno un cuerpo con un rol. Tenemos que ser uno. No hay nadie que sea innecesario. Y en el cielo no hay papeleras. Siendo unos, tenemos que vivir. Tenéis que entender esto. Satanás obra de esta forma. Satanás continuamente obra trayendo división para que no seamos uno, porque es lo que Dios quiere, que seamos uno.
이 사람의 눈에 보이는 부분을 자꾸 보지 말고 진짜 근원적인 부분을 살펴. De verdad, los nuevos pastores, los copastores de nuestra iglesia, tenéis que ver esto bien y cambiar el fundamento. Ser las personas que cambian el fundamento de otros. Conclusión. 사단으로 말마시고 Hay una torre de Satanás, invisible, que se ha agravado, ha echado raíz y se ha vuelto naturaleza. Hay que cambiar esto. 하나님 A la torre de Dios. 저와 여러분 안에 하나님의 광대가 Tenéis que cambiarlo a la torre de Dios. Para que se levante la torre de Dios. 세일되지 그를 바꾸고 Tenéis que ser capaz de cambiar esto. 새로운 Siendo como nueva criatura. 여러분의 영이 살아 Entonces tu espíritu se aviva. Por eso hablamos de sanidad espiritual. 당연히 내와 여러분의 마음과 생각의 변화가 옵니다. Por supuesto que vienen cambios en tu corazón y pensamientos. Sanidad mental. 여러분의 몸이고 여러분의 Entonces tu vida, tu cuerpo es sanado también. 삶에 여러분의 Tu vida es sanada. 나와 함께 응답과 증거들이 계속 Donde vendrán las evidencias a tu vida de que Dios está contigo. 우리 전도서 5가지 기초 그거는 응답을 La respuesta de los 5 básicos vienen a tu vida sí o sí. 개인 영적 상태, Cambia tu estado espiritual. 개인 영적 상태가 바뀌고 Aquel que cambia tu estado espiritual. 보면은 한국으로 해가 Aquel que es capaz de cambiar el estado espiritual de otro. 교회와 Si ves esto, entiendes qué es lo que la iglesia hoy día ha perdido, qué es lo que la iglesia no está haciendo y debe de hacer. 그거 할 수 있는 Se tiene que levantar el nuevo pastor que pueda hacer esto. Por esto levantamos pastores en nuestra iglesia. Vamos a orar. 하나님 감사합니다. Dios, te damos gracias. 죽었던 나를 살리심을 감사합니다. Gracias por salvarme. 새로운 피조물이 되게 하신 것, Gracias por ser nueva criatura, por ser hecho nueva criatura. 정잠이 없는 자로 우리 신과 Gracias porque nos has llamado para estar en Cristo en donde no hay condenación. 성전으로 지어져 가게 하옵소서. Edifícanos como tu templo. 디투 올레이션 철치가 이 그리스도 안에서 한 몸을 이루고 각 지체의 축복을 누리게 Que 하옵소서. toda la iglesia pueda disfrutar de esta bendición como un mismo cuerpo. 세계 복음화를 향하여 완내스 대적하는 축복들이 일어나게 Y que podamos formar la unidad hacia la evangelización del mundo. 이 일을 감당할 교육자 키우는 교회 되게 Que sea la iglesia que edifica los nuevos pastores. 예수님의 이름으로 기도하옵소서. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.